Este planteo que se está haciendo hoy en Uruguay, el tratar de ver qué sectores se pueden desarrollar como sectores nuevos, es un problema que está instalado hoy en América Latina. Le doy un ejemplo. Hace 2 semanas yo estuve en un seminario en la Universidad de Columbia, organizado por el BID, y cada uno de los países de América Latina planteaban que estaba. Hay similitudes, hay cuestiones similares. ¿Qué quiere decir? Por más que unos produzcan petróleo, los otros produzcan, en el caso de Uruguay, sectores como soja, hay similitudes desde el punto de vista de cuál es el próximo paso. Inclusive está viendo desde el punto de vista de, y había un título muy sugestivo de los estudiantes de la Universidad de Columbia de Economía que decía, se terminó la fiesta vinculada al tema del precio de las commodities, del boom de las commodities. Claro. ¿No? ¿Qué hacemos ahora que no...? Porque hay por lo menos 2 problemas, hay muchos, pero hay por lo menos 2 problemas. Uno es, ¿cuáles son los sectores que nos van a permitir generar ingresos? Y el otro es, ¿cómo seguimos, por ejemplo, financiando las políticas sociales que fueron permitidas gracias a este boom de la soja, del petróleo y demás durante los últimos 10 años. Entonces vuelve el tema de la matriz productiva. Se vuelve a instalar en la región con fuerza la idea de cómo sigue esto. Y volvemos a mirar a países como Finlandia, Suecia, Corea, Singapur, Malasia, Holanda, en todo el mundo, que en realidad lo que han sabido hacer es diversificar y complejizar la matriz productiva. ¿Qué quiere decir esto? No seguir anclados en los mismos sectores que producían hace 50 y 60 años. ¿Por qué? Porque es la única forma de generar ingresos dinámicos en el largo plazo. Entonces, esta pregunta, y vinculada al tema Venezuela, el tema de Uruguay, es lo mismo en Bolivia, en Ecuador, es cómo sigue esto, y mucho de esto tiene que ver con el tema productivo. ¿Puede poner un ejemplo de, por ejemplo, qué es lo que hace Finlandia? Perfecto, sí. Finlandia es un caso bien interesante. Digo, porque tiene características de país que nosotros nos podemos comparar con Finlandia. No nos podemos comparar a mi modo de ver, pero sí nos podemos comparar en ciertas características que tenemos. En eso quise decir. No, coincido. Y además muchas veces, bueno, hay como miedo a hablar de esto de los modelos. En realidad todo lo que hacemos es mirar buenas experiencias y ver cómo se traen las experiencias. No hay más nada, no es una cuestión, el modelo. No, lo que hacemos es mirar todos los países que podamos que sean exitosos y ver qué cuestiones se pueden adaptar a la realidad uruguaya. Simplemente eso. O sea, no hay más que eso. Y en el caso de Finlandia es interesante porque sí existen, como tú mencionabas correctamente, algunas similitudes con Uruguay, a pesar de la distancia cultural, geográfica. Primero, Finlandia es un país pequeño entre 2 países grandes, históricamente, ¿no? Suecia, en su momento la Unión Soviética, ahora Rusia. Son países que ya en ese contexto de escala se miran distintos, inclusive a nivel social, ¿sí? Ven bien o miden muy bien dónde están las fortalezas que tienen. Y el tema del capital humano es fundamental, el tema educativo. Lo segundo es que Finlandia también desarrolla, después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida sectores nuevos sobre la base del sector forestal madera. Yo siempre pongo el ejemplo de... Yo viví en Finlandia 6 meses, hice parte de mi doctorado ahí y aprendí mucho de ese país. De nuevo, a pesar de una lengua distinta y la cultura diferente. Una de las cosas que pudimos analizar ahí es que Finlandia tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, un país que estaba en condiciones muy complicadas, un país devastado por la guerra y demás. Y ahí yo siempre doy el ejemplo de uno de los presidentes de esa posguerra que escribe un manifiesto de que son 3 páginas, nomás 2-3 páginas, y que el título es a la sociedad, ¿no? Un comunicado de la sociedad, dice, tendremos la paciencia para prosperar. ¿Sí? Y ahí plantea que la cuestión del desarrollo no va a ser para mañana, pero que sí es necesario paciencia. La paciencia entendida como que... Muy interesante esa frase. Claro, porque la paciencia puede ser entendida como una cosa de resignación, ¿no? Tranquilo. No es eso, es la paciencia estratégica, es la paciencia de decir, empecemos a definir hoy hacia dónde queremos ir. Y doy el ejemplo concreto. El sector forestal madera, que era más del 60% de la economía en Finlandia, era un sector primario, que era lo que hacía Finlandia. Finlandia vendía madera a Europa, simplemente, ¿sí? Madera sin procesar. Entonces, de forma anecdótica, yo podía hacer el cuento de esta forma. Lo primero que hace Finlandia es decir, bueno, en realidad esta madera que nosotros vamos a los montes y se corta de forma manual, es posible cortarla de forma automática. Y bueno, sería posible, se requieren herramientas para cortar. Entonces, lo que primero que hace Finlandia es, sobre la base de ese sector forestal madera, desarrolla una pequeña industria de máquinas, ¿sí? Automáticas. Y ahí uno genera un sector nuevo sobre la base de un sector tradicional. El segundo paso fue decir, bueno, estas máquinas automáticas, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, estas máquinas cortan árboles. Pero pueden cortar otras cosas. En la industria se puede cortar en diferentes áreas, ¿sí? En la industria plástica, industria farmacéutica. Entonces se genera un sector de máquinas más complejas que no están solo vinculadas al sector madera. Tercer sector. Para el desarrollo de esa industria lo que se requiere es electrónica. Evidentemente Finlandia tiene que desarrollar toda la parte de ingeniería vinculada al sector de la electrónica. Bueno, para hacerla corta, Nokia
tiene su origen, la empresa principal de telecomunicaciones finlandesa, en el sector forestal maderero. Era su origen en el sector primario. Pero esas son las trayectorias que tenemos que buscar. Pero no lo digo yo desde Uruguay como una cuestión de cuáles son los problemas que nosotros tenemos hoy. Este es un problema, insisto, que está planteado hoy a nivel de América Latina. América Latina y los organismos multilaterales están volviendo a analizar el tema productivo. Algo que fue dejado de lado en los 90, estoy hablando acá del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, las Naciones Unidas lo tenían un poco más incorporado a través de la CEPAL, pero este tema de repensar el desarrollo productivo, si usted analiza los informes de los organismos multilaterales del año pasado y este año, todos tocan el tema de la matriz productiva. ¿Cómo se sigue adelante? De nuevo, ¿por qué? Porque la idea es cómo se generan ingresos ahora en una coyuntura complicada desde el punto de vista de los precios de las commodities.